de este video tutorial. Le habla su profesor Jesús Mejía. Continuando con nuestra serie de videos del curso de Cisco que le he estado subiendo de Hardware y Software o IT Essential, en el día de hoy trabajaremos lo que es el capítulo número 5, que es concepto de redes. Recuerden que ya tienen colgado en la plataforma o en YouTube, en el canal, en la lista de reproducción asimismo, IT Essential, PC de Hardware y Software, lo que son los 4 primeros capítulos. En el capítulo número 1 vimos lo que es una pequeña introducción a lo que son los componentes esenciales de la computadora, el hardware principalmente, como es el disco duro, la memoria, el motherboard, entre otros. En el capítulo número 2 vimos cuáles son las herramientas o los pasos para armar una PC. En el capítulo número 3 vimos lo que es el hardware avanzado, lo que es la BIOS, la UEFI, entre otros. En el capítulo número 4 trabajamos lo que es el mantenimiento preventivo. Y en el capítulo de hoy trabajaremos lo que son los conceptos de redes, lo que es una red LAN, una red PAN, claro, de manera básica para que lo puedan entender, como les he estado Más explicando en los adelante, los demás siguientes capítulos es como la parte 2 de este. Entonces vamos a empezar primero. Aquí te muestra lo que son algunos iconos de red, como es el switch, el router, los puntos de acceso, el router inalámbrico. El punto de acceso es el access point o repetidores. Tenemos la computadora de escritorio, computadora portátil y un sinnúmero más de iconos que ustedes conocen. Acá te menciona lo que son los diferentes tipos de redes. Tenemos la red personal, que es la primera. Comúnmente usa Bluetooth para conectar mouse, teclados, teléfonos y tablets. Se le llama una red de área personal porque es una red pequeña que nosotros podemos utilizar para compartir cierta información, pero en un rango muy limitado y con una cantidad muy limitada de equipos. ¿Cuál puede ser una red personal? Por ejemplo, nuestros teléfonos. Cuando nosotros compartimos, sea algo a través de Bluetooth, sea algo a través del Internet, eso es una red de área personal, por eso se le llama red PAN. En el caso de la red LAN o red de área local, es una red cableada que consta de un switch y un dispositivo de red en una área geográficamente limitada. ¿Cuáles son las redes LAN que nosotros utilizamos? La red de nuestra casa viene siendo una red LAN. ¿Por qué? Porque está conectada a un switch o a un router mediante un cableado de red que viene desde la calle, y luego entonces se reparte lo que es la conexión en nuestra casa. Puede ser a través de Wi-Fi o puede ser a través del cableado. Luego tenemos la red virtual o la VLAN, que es una LAN virtual, se extiende más allá de una LAN tradicional y agrupa a los usuarios en función de límites definidos. Como su nombre lo dice, es una red prácticamente virtual que no necesita lo que es un cableado, como estamos mencionando. En el caso de la WLAN, que es la LAN inalámbrica, conecta varios dispositivos inalámbricos y usa un punto de acceso o un access point, que son los repetidores que se utilizan comúnmente en las universidades para que todo el mundo tenga Wi-Fi o tenga señal de internet donde se mueva. ¿Por qué no vamos a utilizar lo que son LAN a través de cableado? Luego tenemos lo que es la red de malla inalámbrica que conecta varios puntos de acceso inalámbricos entre sí para expandir lo que es la red inalámbrica. Luego tenemos la red MAN, que es la red de área metropolitana. Es una red que abarca lo que es una ciudad. En los pueblos se está utilizando mucho esta red a través del ayuntamiento. Eso fue algo que comenzó el gobierno pasado del PLD, creo que de Danilo Medina. Comenzaron lo que fue poniendo Wi-Fi en lo que son los diferentes pueblos. En el metro de acá hay, pero esa no aplicaría tanto como una red MAN, sino como una red LAN con varios puntos de acceso, básicamente, porque tú te conectas a través de Wi-Fi. Luego tenemos la WAN, que es una red de área amplia, una red que abarca un área geográficamente mucho más grande que lo que es la red MAN. Y luego tenemos la VPN. La VPN es una red privada virtual. Como su nombre lo dice, es una red privada, pero de manera virtual para tú conectarte de la empresa como si te encontraras trabajando directamente en la misma empresa. Lo único que ustedes la utilizan para otra cosa, que es para cambiar lo que es su dirección IP pública, para que salga que tú estás en otro país y puedas utilizar o descargar los recursos de ese país, como por ejemplo el catálogo de Netflix, que es lo que la mayoría lo hace. O si tú vas a descargar un juego y no está disponible para Latinoamérica, tú le pones la VPN o no, la IP de Estados Unidos para tú poder descargarlo por allá. Aquí te habla lo que es un poquito de lo que es la historia. Aquí nos menciona lo que son los diferentes tipos de cables. Tenemos los DSL, línea de suscripción digital, tecnología siempre disponible que usa las líneas telefónicas
Las voz y los datos se transportan en diferentes frecuencias. Requiere un filtro en el puerto que se conecta a un teléfono. Tenemos el cable, que usa un módem por cable para conectarse a una red de televisión por cable tradicional. Comparte la red con varios suscriptores. Luego tenemos la fibra, que es conexión de ancho de banda alto que usa en redes troncales, entornos empresariales grandes, centros de datos grandes, y ahora forma parte de algunas conexiones domésticas de Internet. En el caso de la mayoría aquí en el país, ya la mayoría de empresas distribuidoras de Internet están utilizando lo que es la fibra óptica, que es mucho más rápido la conexión. Aquí tenemos lo que es la conexión inalámbrica, que ya le estuvimos hablando, que es mucho más, vamos a decir, llega mucho más lejos que la conexión por cable. Aunque la conexión por cable llegaría más lejos, pero tú vas a tener que tener un cable tirado. A través de Wi-Fi tú te conectas hasta donde llegue, vamos a decir, la señal. En el caso tenemos la conexión por satélite, que tecnología de banda de ancha para áreas remotas, usa una antena satelital. Ya incluso aquí en el país se implementó, se está utilizando lo que es el Internet de los Musk. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Alguno lo ha escuchado? Pueden activar el micrófono y hablar. ¿O conocen a alguien Sí, que lo esté sí, usando? sí, yo lo conozco, sí. El Starlink, ¿no? Es con satélite. Exacto. Entonces, esta está utilizando lo que es la señal satelital, por ende va a ser más, vamos a decir, estable, no va a tener tanto inconveniente como el de aquí, que si se va la luz, que si pasa cualquier cosa. Aunque ustedes saben que como es por satélite, puede ser que tenga alguna que otra interferencia por el tema del clima, entre otras cositas. Hasta ahora no he escuchado a nadie quejándose, principalmente aquí en el país, de la señal, pero es una señal un poquito costosa, ya que ustedes saben que tienen que pagar lo que es el costo de instalación o la antena. Estaba costando 38,000, pero ya ustedes saben que aquí en el mercado negro tú la puedes conseguir en 19, 20,000 pesos. Y creo que la mensualidad era como de 10,000 pesos, pero creo que bajaron el plan a 5,000, 6,000. Realmente vale la pena, pero no vale la pena tanto aquí en la ciudad. Esa conexión es bueno tenerla en un campo, en una finca, donde tú sabes que los servicios tradicionales como Claro, Altice, entre otros, no van a llegar. Ahí tú te pones y haces tu inversión con la satelital, que es mucho más cómodo. Porque no vale la pena tú ponerla aquí en la ciudad cuando aquí tú con menor precio tienes una señal prácticamente buena. La satelital es mucho mejor, pero cuando tú evalúas el costo, tú dices, no, no vale la pena, pues yo no voy a utilizar tanta velocidad, entre otras cositas. Entonces es muy importante eso. Aquí tenemos lo que es la señal celular, que se basa en torres celulares para crear una red que usan los teléfonos celulares y proporcionar conectividad a Internet. Como ustedes saben, nuestros celulares utilizan lo que son torres o antenas para poder conectarse. Por eso ustedes, si viajan al campo o a diferentes pueblos, se dan cuenta que a mitad del camino se le va la señal. Eso es porque no hay torres que lleguen cerca o estén cerca de donde ustedes van. Normalmente, si mal no me equivoco, esta torre creo que tienen un rango de 5 kilómetros. Creo que 5 o 3 kilómetros en las carreteras. En el pueblo creo que, o en las ciudades creo que tienen menos. Pero por eso ustedes ven que cuando van en diferentes lugares se le va la señal y es porque no hay torres de celulares cerca. Incluso en la película ustedes se pueden dar cuenta que cuando pasa cualquier inconveniente, ellos mandan a tumbar la torre. No, tumba la torre, lo que han visto, una película reciente, Rápido y Furioso, ustedes se dieron cuenta, me mandaron y a tumbar la torre o bloquearon la señal de la torre y así nadie podía tener acceso a lo que era la señal celular. Pero los celulares utilizan lo que es una antena o una torre. ¿Por qué se lo explico eso? Porque hay muchos estudiantes que me he topado y muchas personas que no saben eso, que los celulares a través de una torre o una antena de teléfono, que normalmente aquí hay muchas aquí en la ciudad. Pero si mal no me equivoco, creo que el rango es como de 5 kilómetros que te ocupa, que es bastante. Si alguien quiere comentar algo, si le ha pasado alguna situación con la torre, por ejemplo, cuando van fuera de la ciudad, se le ha ido la señal o lo que quieran aportar. Pueden activar el micrófono y hablar. Yo, en mi caso, nosotros yo en sexto, ya en colegio, hicimos un viaje a un sitio que queda entre Jarabacoa y Constanza, más o menos. Y el punto es que sube en una montaña y te metes en un sitio donde cero señal, todo, todo. O sea, a mitad de camino, usted veía cómo iba bajando al punto de que ya no había nada. O sea,
no se podía llamar, no se podía usar internet, no se podía usar nada. El punto es que de casualidad a mí me dio una fiebre feísima, o sea, yo estaba en coma, casi yo me estaba muriendo ahí. Y iban a llamar a mi casa para avisarnos, no sé qué, y no se podía, porque para avisarme teníamos que bajar de la montaña, meternos por unos sitios, porque eso es lo peor, había que bajar como unos carritos, porque el autobús no podía pasar, porque el sitio de trecho. O sea, usted ya sabe el lío que se hizo, a esperar el último día, para coger señal, meterse para la ciudad, una cosa increíble, en verdad. Muy bien, ¿alguien más? Entonces, continuamos. Acá tenemos lo que es la zona Wi-Fi portátil, anclaje de red, que no es más que nosotros utilizar nuestro dispositivo móvil para compartir internet o compartir internet a otras personas. Esto es algo muy sencillo, prácticamente todos lo han hecho, o si no lo han realizado, no han compartido, por lo menos se han conectado del Wi-Fi de otra persona. Esta conexión se puede realizar a través del Wi-Fi o a través del Bluetooth o cable USB, pero lo más común es a través del Wi-Fi. Aquí seguimos con lo que son los protocolos. Aquí tenemos los diferentes tipos de protocolo de capa de transporte. Tenemos el TCP y el UDP, que son los que utilizamos para transporte. En el caso de aplicación tenemos el FTP, el HTTP, el SMTP, que es el de correo electrónico. Tenemos el DNS y tenemos el TFTP. Luego tenemos los de Internet, que es la dirección IP o protocolo de Internet, acceso a la red a través de las conexiones LAN y las conexiones WAN. Aquí te menciona lo que es el protocolo TCP, 3 operaciones básicas de confiabilidad, numeración y seguimiento de segmentación de datos, acuse de recibo de los datos recibidos y retransmisión de cualquier dato. Esto también lo vamos a ver un poquito más detallado en otros capítulos. Aquí tenemos lo que es el UDP, que muy poca sobrecarga o verificación de datos, protocolo de entrega de mejor esfuerzo no confiable. Luego tenemos, te muestra lo que es un video. Aquí tenemos los diferentes tipos de protocolos. Aquí me interesa que ustedes conozcan 3. Los 3 principales, porque lo de abajo del correo electrónico ustedes conocen la mayoría, que es el POP3, el IMAP, el EDAP y el SMTP. Incluso cuando van a agregar un correo electrónico o una cuenta a su celular, te piden qué tipo de protocolo tú quieres poner. Eso va a depender de la cuenta de la empresa. Los 3 que me interesan son el DNS, el HTTP y el HTTPS. El DNS es el protocolo de servicio de nombre de dominios. DNS se encuentra en la dirección IP asociada. ¿A qué se refiere? Bueno, el DNS se refiere a que se le asigna nombre a lo que es las direcciones IP. Esto se ve mucho en la materia de Sistema Operativo 2 para los chicos de ciberseguridad, donde yo les enseño cómo configurar un DNS. Esto se refiere que a las direcciones IP se le asignan lo que son diferentes tipos de nombre. ¿Para qué? Para que tú puedas encontrar la página web mucho más fácil que estar introduciendo la dirección IP. Siempre le pongo el ejemplo de Facebook. En el caso de Facebook tiene varias resoluciones DNS. ¿Cuál sería una? El mismo nombre que le acabo de dar. Porque todas las páginas tienen una dirección IP, pero tú no introduces a la página a través de la dirección IP, sino a través de un nombre. Por ejemplo, eso es lo mismo que pasa en el celular de ustedes. Ustedes le asignan un nombre a los números de teléfono. A ti tú no te vas a acordar del número, pero sí te va a acordar del nombre. El protocolo DNS básicamente es asignarle un nombre al DNS, a la dirección IP. En el caso del protocolo HTTP, es el protocolo de transferencia de hipertexto. Proporciona un conjunto de reglas para intercambiar texto, imágenes, gráficos, sonidos, videos, entre otros. Donde nosotros podemos identificar el protocolo HTTP y HTTPS. O esto se puede identificar en la misma página de Litra o cualquier página. Simplemente ustedes copian lo que es el URL y lo pegan acá y se van a dar cuenta que tiene el protocolo. Todas las páginas web utilizan este tipo de protocolo para transferencia de información. Mírenla acá. Utiliza el HTTPS. El HTTPS quiere decir que es security o seguro, que utiliza lo que es un certificado de seguridad, como el que se muestra aquí. El navegador utiliza un cifrado de autenticación única con el servidor. Eso quiere decir que la información que se está transfiriendo desde aquí al servidor es una información, entre comillas, segura. ¿Cómo nosotros podemos identificarlo si una página es segura? Por este candadito que está acá. Ese candadito que pueden visualizar ahí
quieren decir que la página es segura, que está utilizando lo que es este protocolo, que es HTTPS. ¿Por qué le digo entre comillas? Porque a través de este protocolo tú puedes identificar si una página es phishing o no, es decir, si una página es falsa. Pero le pongo las comillas porque ya hay muchos certificados de seguridad gratuitos. Por ende, ya los hackers, los chiperos, los tarjeteros, etcétera, ya están utilizando lo que son estos certificados de manera gratuita. Incluso hay muchas páginas de manera gratuita. Entonces, uno no puede confiarse tanto porque tú veas que tenga el candadito de estar seguro de que la página es completamente segura. Aquí te mencionas otro protocolo como el UDP, que es de transporte, el TCP, entre otros. Aquí te menciona lo que son los estándares y la velocidad, que también lo vamos a ver más adelante. Aquí te menciona lo que es el Bluetooth, el NFC y el RFID. En el caso de Bluetooth, ustedes saben que sirve para compartir o transferir información y también para conectar lo que son dispositivos como auriculares, micrófonos, el mismo mouse, entre otros. Te dice que puede ocupar o soportar hasta 7 dispositivos para crear una red PAN, una red personal. Utiliza el protocolo 8.02.15.1 y que su rango de frecuencia es de 2.4 a 2.485 GHz. Luego tenemos el RFID, que etiqueta pasiva o activa para usar e identificar elementos. Esto se está utilizando mucho también. Y tenemos lo que es el tema del NFC. Aquí en el NFC se está utilizando mucho, que es transmisión de datos en proximidad. Aparte de los verifones, ¿dónde más ustedes han visto que se utiliza lo que es el NFC? Ustedes hay una que lo utilizan todos los días. Díganme a ver. En los celulares. ¿Pero cuál más? El metro. Correcto. El metro utiliza lo que es el sistema NFC con el tema de las tarjetas. Cada vez que usted pasa, ustedes ven que es por proximidad. Usted pasa su tarjeta por el lector y ahí se le abre para que ustedes puedan cruzar. Ya básicamente aquí todos los verifones están viniendo con este sistema. Es mucho más cómodo que tú estás digitando manualmente lo que son las tarjetas, los números de la tarjeta. Porque dura mucho y te puedes equivocar. Entonces, continuamos con lo que son las generaciones de los celulares. Aquí te menciona lo que son las primeras generación, que era solo para llamadas analógicas. Es decir, que tú solamente podías recibir llamadas de un solo lado. Te daba lo que era el tema de la velocidad, que era inferior a 9.6 kilobytes por segundo. Eso es prácticamente nada. Luego teníamos el 1G y el 2G eran muy parecidos. Luego salió el 2.5G. Admite navegación web y clic corto de audio con velocidad de hasta 237 kilobytes por segundo. Ustedes saben que eso es prácticamente nada. Tenemos las 3G, que es video de movimiento completo y transmisión de música a velocidad de hasta 2 megabytes. Creo que ustedes tampoco llegaron a utilizar la 3G. Creo que ustedes comenzaron a utilizar lo que es la 4G. Voz basada en IP, servicio de juego, multimedia de alta calidad, entre otros. Tenemos el LTE. Y ya en el país tenemos lo que es la 5G, que tiene una velocidad de hasta 1.5 GB por segundo. Lamentablemente, aquí en el país no tenemos una conexión estable de 5G. Sí, ellos te venden 5G, pero te venden 5G en diferentes tipos de zonas donde tú te encuentres. Porque tú no vas a tener 5G donde quiera que tú estés. Entonces, la mayoría aquí te puede funcionar en 5G algunos minutos, algunas cositas, pero después te baja a LTE y si no, te baja a 4G. Tú te das cuenta cuando tienes 5G por el tema de la velocidad, que es mucho más rápido, pero aquí en el país ahora es que le están promocionando hace mucho. Pero lamentablemente se estaba promocionando que teníamos 5G, pero no teníamos dispositivos o celulares que soportaran esta tecnología. Eso pasaba con el tema del eSIM o la tarjeta SIM digital. Eso hace mucho que está funcionando. Lo único que aquí en el país, solamente creo que iPhone, era que tú podías implementarle la tecnología, pero ya con el 14 Pro Max los obligaron y ya creo que ustedes, todo el que tenga del 11 Pro Max para acá, puede activarle la tecnología eSIM o tener su SIM digital. Yo siempre he dicho que nosotros estamos volviendo para atrás a utilizar las tecnologías anteriores, pero con una pequeña actualización. Porque antes los celulares eran sin chip, eran CDMA o CDMA. Entonces, ningún celular utilizaba lo que era una tarjeta SIM. Lo que trajeron la tarjeta SIM al país fue Orange,
en aquella época, porque claro, Codetel o Verizon, como se llamaba, y Tricón, utilizaba lo que era el CDMA, que era muy parecido a la tecnología eSIM que tenemos ahora. Lo único malo de aquella época era que celular que venía de Claro, tú no podías cambiarlo para ninguna otra compañía, porque al final había un monopolio, nada más era Tricón o Verizon, eran los únicos que habían. Después porque llegó Orange, implementaron lo que fue la tarjeta SIM. Y ahora estamos volviendo para atrás, quitando la tarjeta SIM nuevamente. Lo único que un poquito más actualizado ahora. Eso pasa igual con los celulares, que anteriormente, en cuanto a la parte física, en años anteriores los celulares eran súper grandes y la gente no lo quería porque le decían guayayelo. Y ahora el celular, mientras más grande, mucho mejor. Antes la gente quería un celular chiquitito para disimular que tenía un celular. Pero ahora no. Ahora el celular, mientras más grande, mejor. Es decir, estamos volviendo para atrás. Lo único que con una actualización, porque antes los celulares eran grandes en botones. Ahora son grandes en pantalla. Pero yo digo que es básicamente lo mismo, pero con una pequeña actualización. Aquí tenemos lo que son el tema de clientes servidores, que también lo vamos a ver más adelante. Te menciona lo que es el DHCP. El DHCP es el servidor que proporciona información de asignaciones de direcciones IP. Básicamente, el DHCP lo que se encarga de asignar direcciones IP automáticamente a las computadoras. Toda esa dirección IP que ustedes tienen en su computadora, su dirección IP pública, es asignada mediante lo que es su DHCP. Este le asigna una dirección IP automática. ¿Para qué? Para evitar que tú tengas que hacerlo de manera manual y puede equivocarte. Porque si tú le pones dos direcciones, la misma dirección IP a dos computadoras, puede haber un conflicto. Puede ser que no se te conecte ninguna a internet, como puede ser que una se conecte y tumbe la otra. Entonces, para eso se utiliza lo que es el servidor de DHCP. El servidor DNS, ya se lo expliqué, que se encarga de asignarles nombres a lo que son las direcciones IP, como se puede visualizar acá. Tenemos la dirección de Cisco, que es 198.133.219.25, que es el nombre de Cisco. Si tú introduces la dirección IP, te va a mandar a la página de Cisco. Si tú pones el nombre de Cisco, te va a mandar igual con la misma dirección IP. A eso se le llama resoluciones DNS. Los servidores de impresión no son más que un servidor que nosotros tenemos de manera centralizada, donde tenemos todas las impresoras de la empresa. Esto es muy cómodo, porque así tú no vas a tener que instalar las impresoras manualmente, computadora por computadora, sino que tú las vas a tener todas en un lugar, en un servidor, vamos a decir un servidor virtual en la nube, donde tú vas a tener todas tus impresoras instaladas y cuando una persona quiera conectarse a la impresora, simplemente va a tener que acceder al servidor y le da doble clic a la impresora y ya la va a tener instalada. Aquí en el país se utilizan mucho lo que son los servidores de impresión. Luego tenemos los servidores de archivos, que básicamente lo mismo que el servidor de impresión, lo único que se utiliza para guardar lo que es archivos o información, documentos, Word, Excel, PowerPoint, etc. Esto es muy bueno y muy importante porque ya tú no vas a tener que estar pidiéndole a un compañero de trabajo, mira, pásame ahí tal archivo, sino que todos los archivos se suben de manera al servidor. Claro, necesita internet para subirlo y tú te conectas al servidor y puedes descargar la información. Normalmente, en los servidores se le asignan permisos de solo lectura a los usuarios para que solamente puedan subir y descargar lo que es un documento. Porque así usted, si le ponen permiso de totales, de que puedan eliminar el archivo, pueden causar lo que es un desastre. O si a alguien le cae mal al otro, puede agarrar y borrarle lo que son los archivos. Aunque esto queda rastro de todo lo que tú haces, pero es mucho mejor ponerle permiso de solo lectura a los usuarios. Tenemos lo que son los servidores web, que un servidor web proporciona recursos web mediante los protocolos de HTTP, HTTPS, que fue lo que estuvimos viendo anteriormente. Existen otros servidores que no están acá, pero que se los voy a explicar, que son como el servidor de correos, este sí está acá, que no es más que así mismo como vimos el servidor de archivo, como el servidor de impresión. Es un servidor de correo donde tenemos en un solo lugar donde pasan todos los correos que se van a enviar. Normalmente todas las empresas cuentan con un servidor de correo. Dice, los mensajes de correo electrónico se guardan en una base de datos, en un servidor de correo. El cliente se comunica con el servidor para llegar a un cliente diferente. Eso se maneja de manera instantánea. Usted ni se dan cuenta. Usted manda cualquier correo que usted le mande. Eso pasa primero por el servidor.
Luego del servidor se envía directamente a la persona que usted quiere que le llegue el correo. Esto se realiza de manera instantánea. Usted ni cuenta se da de eso. Los otros dos servidores que no están acá, que yo implementé, fue un servidor de programas, donde nosotros teníamos todos los programas de la empresa de manera instalada, que cuando una persona nos pedía un programa, mira, yo necesito instalar Google Chrome o necesito instalar Photoshop, yo me conectaba directamente al servidor y le pasaba el instalador a lo que era el usuario. Mira, tiene el instalador para que lo instale. Si no lo sabía instalar, ahí yo iba nada más a darle doble clic con la instalación o lo guiaba por teléfono. Luego el otro que teníamos implementado era el servidor de sistemas operativos, donde teníamos todos los sistemas operativos que nosotros fuéramos a utilizar en la empresa. Así cuando fuéramos a instalar uno, lo instalábamos directamente desde la red, no teníamos que llevar CD, no teníamos que llevar memoria ni nada, sino que lo teníamos en la red y era mucho más fácil poder instalar. Aquí tenemos los servidores de red que lo estuvimos viendo, servidores de autenticación, que básicamente se encarga de la autenticación, autorización y auditoría. Permite acceso al dispositivo de una red o una red en específico. Esto se utiliza mucho, pero ya más a nivel empresarial. Aquí te menciona otros tipos de servidores también, pero solamente me interesaban los 5 que le estuve mencionando, que son los que más ustedes van a ver o están bien. Aquí tenemos los dispositivos de redes básicos. Te menciona lo que es una NIC Ethernet o una tarjeta de red, que es esta que pueden ver en el lado izquierdo, la primera, que simplemente se utiliza para conectar lo que es el cable de red. Luego tenemos la inalámbrica, que es para conectarse a través de Wi-Fi. Cada vez que ustedes ven esa antenita que está acá, es la que les permite a ustedes conectarse a través de Wi-Fi. Aquí tenemos la NIC USB o la tarjeta de Wi-Fi USB, como yo le llamo. Simplemente se utiliza, pues en dado caso de que se te dañe la tarjeta de red y tú no tengas para comprarte una tarjeta inalámbrica o tu computadora no tenga la ranura de expansión para tú conectar la NIC inalámbrica, tú te compras un USB Wi-Fi, que simplemente tú lo conectas mediante un puerto USB y ya tu computadora va a tener Wi-Fi. Eso aplica para todos los equipos. Si a usted de una laptop se le daña su Wi-Fi, que no suele dañarse, o se le daña su tarjeta, su NIC inalámbrica, ustedes pueden comprarse un USB Wi-Fi. Eso es barato, eso es como a 1,000 o a 2,000 pesos. Y eso no se daña. Como una memoria USB, así como lo pueden ver. Luego tenemos lo que son los repetidores que se utilizan para repetir lo que es la señal, que si por ejemplo tú tienes, allá en el ITA tenemos muchos repetidores, por eso ustedes se dan cuenta que donde quiera que ustedes ven, llegan, van a tener señal de Wi-Fi. Los repetidores normalmente son un aparatico pequeño que se encuentra en la parte de arriba del techo, hay alguna gente que lo ponen ahí, que simplemente es para ampliar la señal donde no llegue. ¿Cómo se configuran? Se configuran fácil. Tú te pones hasta donde llegue la señal de Wi-Fi. Ya tú sabes que de ahí para allá no te está llegando y tú pones el repetidor ahí. Eso se puede configurar mediante Wi-Fi o se puede configurar mediante un cableado. Eso no tiene ciencia. Eso es lo más sencillo de configurar. Perdón. Ustedes incluso lo pueden hacer en sus casas. Tenemos lo que son los concentradores, que reciben los datos en un puerto y lo envía a todos los demás puertos. Eso tiene una súper sencillo. Tenemos lo que son el puente, divide una red en 2 o más segmentos y realiza un seguimiento de dispositivos que se encuentran en cada segmento. Ambos se utilizan más a nivel empresarial. Aquí tenemos lo que son los switches, que registran las direcciones MAC de cada dispositivo conectados a un switch. Esto se utiliza más a nivel empresarial por igual, por el tema del registro de la MAC, entre otras cositas. Nosotros utilizamos más lo que son los routers, ya el punto de acceso yo se lo expliqué, que es el inalámbrico. Aquí tenemos los routers que conectan varias redes, usan una dirección IP para reenviar el tráfico a otras redes. Si se fijan, este no guarda lo que son las direcciones MAC. Por eso es que le dije que los switches se utilizan más a nivel empresarial. Los routers son lo que nosotros tenemos en nuestra casa, que simplemente están conectados mediante un cable de red a Claro, al ti, lo que sea, del palo de luz. Y de aquí tú compartes la señal como tú quieras. Puede ser a través de Wi-Fi, puede ser a través de un cableado. Recuerden que siempre a través de un cableado la señal es mucho más estable porque es guiada. No se suele perder tanto como es a través de Wi-Fi. Pero normalmente ya la gente lo que se conecta a Wi-Fi por el tema de la comodidad, de la distancia, entre otras cositas.
Aquí tenemos lo que es el firewall o cortafuego. El firewall protege los datos y los dispositivos conectados a una red. Los firewall usan una lista de control de acceso ACL, que son reglas para determinar si se permiten o deniegan datos. Básicamente, la función principal del firewall es evitar que terceros o aplicaciones autorizadas se conecten a computadores. Se le llama firewall o cortafuego. Viene siendo como un seguridad de un que el seguridad, si tú no tienes el permiso para entrar, no te va a dejar entrar. El firewall prácticamente se encarga de eso, de lo que es controlar el acceso a tu computadora y así evitar que cualquier hacker, cualquier aplicación, cualquier virus, cualquier programa se pueda filtrar. Sí pasa, claro que sí, que pueden violar lo que es la vulnerabilidad de este y pueden conectar a su computadora, pero su función principal es esa. Entonces, Muy bien, aquí tenemos lo que es el sistema. Seguimos con los dispositivos de seguridad. Ya le expliqué hace un momento lo que era el firewall. Ahora continuamos con el IDS e IPS. El IDS es un sistema de detención de intrusiones, como su nombre lo dice, IDS, que supervisa el tráfico y el sistema pasivo en lo que es nuestra red. En el caso del sistema de prevención de intrusiones, IPS supervisa lo que es el tráfico de forma activa y realiza acciones cuando es necesario. Entonces continuamos con el siguiente que dice que es el UTM. La Administración de Amenazas Universal, UTM, como se le suele llamar, o como sus siglas, es un dispositivo de seguridad todo en uno. Las características son específicas del proveedor, pero pueden incluir servicios de firewall, servicios de IDS, IPS, servicios adicionales de seguridad contra ataques de día cero, de denegación de servicios o DOS, de denegación distribuida de servicios, de DDoS, y el spyware, filtrado de proxy, correo electrónico, control de acceso a la red y servicios de VPN. Entonces, continuamos con los servicios de administración de terminales. Un servidor de administración de terminales monitorea los terminales, como su nombre lo dice, como las computadoras, las PC, las computadoras portátiles, servidores, tablets, impresoras, entre otros. Es básicamente para controlar y verificar que todo esté funcionando correctamente. Continuamos con los sistemas antiguos e integrados. Un sistema antiguo es un dispositivo de la red que ya no se admite, pero que aún está en funcionamiento. Un sistema integrado es un dispositivo incorporado en otra cosa, como un dispositivo, como se puede ver en la imagen. Los microchips integrados se incluyen en sistemas antiguos y en sistemas integrados. Los sistemas antiguos y los sistemas integrados pueden ser un riesgo de seguridad. Por eso realmente fueron descontinuados. Aquí tenemos lo que es un panel de conexiones. Es un lugar centralizado donde los cables de red se conectan a la parte posterior. Los cables de conexión se usan para establecer una conexión con otro panel de conexiones que se conecta a un armario de cableado diferente o a un dispositivo como un switch montado cerca, entre otros, que es el que ustedes pueden visualizar en la imagen. Cuando ustedes vayan a un data center, van a poder visualizarlo ahí. Continuamos con lo que es alimentación por Ethernet y Ethernet por alimentación. Aquí tenemos la primera, que es alimentación por Ethernet o PoE. Es un estándar para proporcionar la alimentación a dispositivos como AP, cámaras o teléfonos IP a través de un cable. Un inyector de PoE se puede conectar a un cable y se usa un segundo cable para conectar el dispositivo que recibe alimentación del inyector, como se puede ver en la imagen. El Ethernet por alimentación, redes en línea de alimentación, usa el cableado eléctrico existente para crear lo que es una red. Continuamos con un controlador de red basado en la nube. Un controlador de red basado en la nube es un dispositivo remoto utilizado para administrar dispositivos de red como punto de acceso o switch, como se puede ver en la imagen. Aquí tenemos con lo que es el último punto, que es el cableado. Aquí nos muestra cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos para trabajar con los cables. Aquí tenemos la primera, que es un alicate, luego tenemos un pelacable, luego tenemos un alicate de terminales que se usa para conectar de manera segura un conector RJ45, donde la parte del medio se introduce lo que es el RJ45 y se aprieta. Luego tenemos a la herramienta de perforación, se usa para terminar cables en bloques de terminación. Los más comunes son el alicate, el pelacable y el de terminales. Todo, vamos a decir, informático o del área de red necesita tener esas herramientas. Tenemos el multímetro, tenemos el analizador de cable para verificar que estén
correcto. Tenemos el generador de tonos, el analizador de Wi-Fi y el adaptador de bucle de retorno. Se usa para verificar un puerto, si el puerto está funcionando o no. Y aquí tenemos nuestra computadora, que es la que más nosotros utilizamos. Aquí tenemos lo que son los tipos de cables. Tenemos el pan trenzado, que es el de la izquierda, el que más nosotros utilizamos. Tenemos el coaxial y tenemos el cable de fibra óptica. Aquí tenemos los cables coaxial. Cable coaxial, cobre o aluminio. Se usa en sistemas de televisión por cable y sistemas de comunicación satelital. Más difícil de instalar, más costoso y más difícil de solucionar el problema. Por eso ya se han ido sustituyendo. Luego tenemos el cable de par trenzado. ¿Qué tipos de cable de par trenzado? El que más nosotros utilizamos para el cable de red o el que se está utilizando, que es el UTP. Tenemos acá par trenzado no blindado, tenemos par trenzado blindado, que es el STP, el UTP más común, 4 pares de cables codificados por colores, propenso a la interferencia electromagnética, EMI, y a la interferencia de radiofrecuencia. Luego tenemos el STP, mejor protección contra EMI y RFI, más costoso y más difícil de instalar. Y tenemos aquí lo que es la clasificación del par trenzado. Aquí tenemos el esquema de los cables del par trenzado. Y aquí básicamente lo que te muestra es la creación y prueba de un cable de red. Prácticamente este sería el último punto ya de lo que es esta diapositiva. Espero le haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y dejarme en los comentarios cuáles otros videos quieren que les realice. Muchas gracias y pasen feliz resto del día.